Muy bien, en esta clase lo que nosotros vamos a ver qué son las máscaras de capa. En primer lugar, ¿qué son las máscaras de capa? Una definición. Bueno, son una serie de características que lo que hace es cambiar el entorno de los píxeles, ocultándolos o haciéndolos visibles o invisibles. ¿Cómo funciona esto? Miren, vamos aquí directamente a nuestro Photoshop y aquí nosotros tenemos dos capas. La capa de abajo es color rosa y la capa que tenemos aquí enfrente tiene dos rectángulos. Un rectángulo es café y enfrente tiene un color como azul. Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es que aparezca una sección de esta capa en la parte de abajo. Muy bien, si nosotros nos damos cuenta, si yo oculto el ojo, nos damos cuenta que la capa rosa está atrás de nuestra capa de enfrente, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una jerarquía. La capa que está enfrente es la que toma una jerarquía importante. Ahora, lo que yo voy a hacer es que nosotros vamos a ocupar la herramienta de selección y yo voy a realizar una selección. Automáticamente, recuerden que puedo oprimir control D y automáticamente yo voy a poder colocar o voy a poder crear mi elemento. Ok, voy a poder colocar mi elemento. Ahora, para poder crear una máscara de capa, lo que tenemos que hacer es ir o dar clic en este pequeño panel que tiene como título añadir máscara de capa. Automáticamente va a generar un cuadro de color blanco del lado derecho. Esto es muy importante. Hay que aprendernos este aspecto interesante. Negro lo que va a hacer es, como yo lo tengo acá, si yo genero aquí y ocupo el negro que se encuentra aquí y le doy un clic, negro es lo que va a ocultar de nuestra imagen que tenemos aquí. Y blanco lo va a volver a regresar. Si yo le coloco aquí y le doy un clic, automáticamente va a desaparecer. Lo mismo puede suceder con nuestro pincel. Aquí nosotros tenemos un pincel, lo voy a hacer un poco más grande. Y si yo lo pinto de color negro, lo que va a hacer es borrar lo que nosotros tenemos de nuestra imagen. Ahora, si nosotros queremos hacer lo contrario, ¿verdad? Si yo tengo esto y quiero borrarlo, ahora voy a aplicarle blanco para que entonces pueda borrar lo que tiene nuestra máscara de capa. Este aspecto es muy importante porque todo lo que estamos viendo ahorita lo vamos a ocupar más adelante. Espero que te haya agradado y te esté ayudando y sobre todo hayas obtenido un gran conocimiento hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase.